jóvenes. Esperamos que la bendición de Dios siempre nos traiga más riqueza a través de su bendita palabra. Hemos estado aprendiendo acerca de los temores que enfrenta la juventud. En esta ocasión estaremos mirando acerca del temor esclavizante que destruye e impide desarrollar nuestras capacidades. Para ello vamos a leer la Biblia antes. Les invito a que tomen su Santa Biblia, si les es posible estar de pie, y vamos a leer la palabra de Dios y después hacemos una breve oración para pedir a Dios de su ayuda. Proverbios capítulo 29, el versículo 25. Proverbios 29, 25. Vamos a leer y dice así la palabra del Señor: El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Hacemos una oración a Dios, si les es posible orar. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Padre bendito y santo, que estás en el cielo, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos allegamos a ti, Señor, por los méritos que hizo Cristo en el Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna, Señor. Muchas gracias, eterno Dios, porque has perdonado nuestros pecados, porque nos has lavado. Señor eterno, gracias por hacernos tus hijos. Ahora somos tu especial tesoro. Delante de ti, Señor, está toda esta juventud, todas aquellas personas que sintonizan, Dios mío. Te pido que las toques con tu palabra, Señor. Permite que la palabra llegue a lo más profundo del corazón. Te pido por los jóvenes, Dios mío, todos aquellos, Dios eterno, que tienen necesidad de ti, que tienen hambre de Dios, que tienen sed de tu palabra, Señor. Dios mío, que tu palabra llegue a lo más profundo de su ser, calmando toda ansiedad, Señor. Todo aquello, Dios mío, que tú conoces, que tú sabes, Dios mío, hace falta. Señor, toma también mi vida en tus manos, Dios eterno. En este momento se va a exponer tu palabra. Permite, Dios mío, que se haga con toda libertad. Señor, muchas gracias te damos, pues sabemos que lo haces y que haces mucho más de lo que te pedimos, por los santos méritos de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, jóvenes, pues tenemos esta enseñanza acerca de el temor esclavizante que destruye e impide desarrollar nuestras capacidades. Todos nosotros tenemos capacidades diferentes. Todos estamos hechos para ser capaces para todo. Hay una grande diferencia entre temor y miedo. La palabra miedo es una relación la palabra miedo es una reacción al presente. Miedo es una reacción a lo real, a lo que se está viviendo en este momento. Temor es una reacción anticipada a un futuro que no ha ocurrido. El temor es una reacción a lo posible. Como ustedes se dan cuenta, una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Algunos tienen miedo. El miedo es natural. Todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas alguna vez hemos sentido miedo. Tenemos miedo a veces hasta una araña, tenemos miedo a la lluvia, tenemos miedo a la oscuridad, a lo que estamos viviendo en ese momento. Eso es miedo. Sin embargo, temor es una reacción anticipada. Algo que es posible que ni suceda. Y esto es lo que precisamente hace que no se desarrolle totalmente la capacidad de la juventud, porque la juventud tiene una capacidad grande para servir a Dios, para amar a Dios, para buscar al Señor, para dar a Dios el corazón y todas aquellas cosas que a Dios le agradan. Bien, les doy algunas definiciones de
la palabra esclavizante. Es aquello que destruye y nos impide desarrollarnos y desarrollar nuestras capacidades. Es una emoción negativa. La experiencia de vivir con miedo. El temor esclavizante nos ha limitado y ha ejercido tal poder que se ha convertido en nuestro dueño y hemos hecho o dejado de hacer lo que creemos era correcto. Bien, también esclavizante es sinónimo de someter, de subyugar, de oprimir, dominar, aprisionar, encadenar a alguien que lo priva de su libertad. Cuando hablamos de la palabra esclavizante, es que estamos sometidos a algo. Nos podemos someter a algo, a nuestros temores. Y como ya vimos que temor es algo que es posible que no suceda. Es posible que no va a suceder, pero nosotros tenemos temor. Y eso nos encadena. Eso nos oprime. Eso nos va lastimando, nos va encadenando de tal manera que después ya no puede hacer nada. De manera que si se le dice, haces esto, dice, no puedo, porque está encadenado. Se le dice, joven, ¿cuándo va a buscar a Dios? Y dice, después, algún día, hoy no tengo tiempo. ¿Por qué? Es que está encadenado. Está encadenado, está oprimido, está sometido a ciertos temores. También la palabra destruir. Destruir es hacer que una cosa no se ejecute, no se produzca o que sea posible. Eso es impedir. El temor esclavizante destruye e impide. Impedir es no dejar pasar, es poner barrera tras barrera y tras barrera. Y los jóvenes son los que se van poniendo esas barreras. Los mismos jóvenes son los que se van poniendo esos estorbos y eso los va destruyendo. Los va acabando. Por tal motivo, cada uno de los jóvenes debe considerarse si es que algo le está impidiendo su crecimiento, su desarrollo, que es adelantar, ampliar, ascender, aumentar, evolucionar, florecer, mejorar, prosperar. Los jóvenes tienen la capacidad de hacer todo esto. Los jóvenes tienen la capacidad de avanzar en el camino de Dios. Tienen la capacidad de hacer muchos trabajos en el templo, pero muchas veces no lo hacen porque hay algo que les está impidiendo. Impedir es que no se pueda ejecutar. Sí tiene buenas ideas y son maravillosas, son brillantes las ideas de los jóvenes, pero tristemente algunos tienen temores y les impiden hacerlo. Capacidad es una condición genética con la que nacemos, la heredamos, que nos permite desarrollar algo, desempeñar un cargo. Es una circunstancia o conjunto de condiciones, cualidades y aptitudes especialmente intelectuales. Todos nosotros, todas las personas, tenemos la capacidad de desarrollarnos, de crecer, de avanzar, pero a veces nuestros temores hacen que nosotros no avancemos. A veces dicen, es que no puedo. Fíjense que un barco no se hunde por las aguas que tiene alrededor, porque son bastantes. El
barco se hunde por el agua que entra al barco. Si nosotros dejamos que entren los temores a nosotros, nos vamos a ir hundiendo. Por eso es importante que nosotros estemos considerando, estemos pensando en cómo estamos y cuidemos de que no entren esos temores a nuestra vida. Vamos a ver el punto 1. Dios les bendiga. Bueno, vamos a ver el punto número 1 que lo tenemos aquí en la diapositiva. Estamos aprendiendo acerca del temor esclavizante que destruye e impide desarrollar las capacidades. Y ya se nos dio la definición de qué es tener temor esclavizante. El temor es una reacción a lo posible. Nos iniciaremos este punto haciéndonos esta pregunta: ¿a qué le tienes temor? ¿A qué le tienes temor? Dice la palabra del Señor en Isaías 43:5, no temas porque yo soy contigo. El Señor dice: yo voy a estar contigo, no temas de nada. Pero siempre nosotros en algún momento llegamos a sentir temor. Por ejemplo, ¿a qué le podemos tener temor? ¿A qué tú le puedes tener temor, joven, que me estás escuchando? Al rechazo, a no ser aceptados. Si el Señor, cierto, nos dice: no temas que yo soy contigo, pero desde que nacemos, nuestra infancia, nuestra adolescencia, probablemente hemos sido rechazados. Y nos da temor a seguir siendo rechazados, porque hemos experimentado el rechazo. ¿Qué es el rechazo? Es el no ser aceptados tal y como somos, tal como es nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras formas de ser. Sin duda, ya estando en Cristo Jesús, pues siendo nuevas criaturas. Pero dice aquí la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo. Al rechazo también por nuestros familiares. Podría ser que tenemos o tuvimos en la infancia o ahora que estás en tu juventud ciertos familiares que te rechazan. También por ser cristiano tenemos cierto rechazo por ser hijos de Dios, porque ya no convivimos con los demás jóvenes como ellos quisieran, o ya no convives con los demás jóvenes como ellos quisieran que tú convivieras. También en el empleo, por diferentes problemas, puedes ser rechazado, circunstancias, malos entendidos. En una relación sentimental también puedes ser rechazado y pueden surgir estos temores, estos miedos de decir: si yo empiezo otra nueva relación, probablemente me pase lo mismo. Y esto no siempre sucede. Cuando sabemos que somos rechazados, nosotros nos enfrentamos a esos temores cuando nos ignoran. Por ejemplo, nos damos cuenta y sabemos que somos rechazados cuando somos ignorados por los demás. Aunque hagamos muchas cosas por llamar su atención, pero aquellos que nos rechazan nos están ignorando. Pero esto no nos debe impedir, ni debes tú de quedarte en ese lugar sin avanzar, sin realizar tus metas, tus acciones. Dice: cuando hay críticas destructivas, ya se nos criticó por algo que probablemente hicimos mal, o que la demás gente lo ve que lo hacemos mal. Entonces hay críticas, pero no son constructivas, sino son destructivas, y eso detiene a veces al joven o al ser humano y lo incapacita para poder desarrollarse, para poder ejercer todas sus habilidades, todas sus capacidades. Cuando nos hacen a un lado, ya sea alguien que nosotros queremos mucho o también a alguien desconocido, nos hacen a un lado cuando no valoran nuestro esfuerzo y capacidad. Fíjense, jóvenes, que nuestro Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, como dice San Juan 1:11 y 12, dice que Él fue rechazado, porque dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahí está el rechazo. Fue rechazado nuestro Señor Jesucristo, pero Él no se quedó allí y dijo: no, pues ya me rechazaron a los que fui a salvar.
No, él dijo, voy a cumplir el propósito, voy a realizar a lo que he venido, a lo que vino a esta tierra. Y él, como lo cumple, dice, mas a todos los que le recibieron. Él cumplió esa obra redentora. Dice, a los que creen en mi nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él fue rechazado, pero también siguió adelante. Y es lo que cada uno de nosotros debemos seguir adelante. Alguien dijo, la peor enfermedad que una persona puede sufrir es la de saberse no aceptado y de saberse no deseado. Sentirte rechazado y poner mucha atención en ese rechazo es la peor enfermedad que puedas tener por dentro, mentalmente. Recuerden que el miedo es algo natural, pero el temor es una reacción a lo posible. Si nosotros sentimos rechazo, pero no nos está rechazando todo el mundo, Dios nos acepta, Dios nos dice, no temas, porque yo soy contigo. No tengas ningún temor a ser rechazado, porque yo estoy a tu lado. Bendito sea nuestro Dios. Dice, el rechazo trae un dolor de no poder ser yo mismo. Cuando la gente se esclaviza, o como tú, joven, se esclaviza en el rechazo, se siente impotente, se siente frustrado por no poder ser sí mismo. Saber o pensar que somos rechazados, aunque nosotros queramos ser pues aceptados, pero el hombre tiende a rechazarnos. Dice, el rechazo trae un dolor de no poder ser yo mismo, saber o pensar que justo como eres no es suficiente para que seas amado. Y eso es lo que a veces alberga el pensamiento, o a veces lo vemos en las demás personas. Somos rechazadas por las personas, pero recuerda que si una puerta se cierra, que sería la del rechazo, otras más se van a abrir para que nosotros seamos aceptados. Dios nos acepta, cuando venimos a Él nos acepta tal y como somos, nos perdona, nos cambia, nos transforma. También tú le puedas tener temor a fracasar. El temor a fracasar te puede llevar a no aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, a no querer estudiar o terminar una carrera universitaria, que es muy importante también esto, a no buscar un mejor empleo. En el empleo que estás tú ejerciendo no te gusta, no te sientes contento, pero por temor a fracasar no cambias de empleo. El temor también puede ser y te incapacita para no emprender un negocio en el cual tú puedas realizar. También no desarrollar un cargo en la iglesia. ¿Cuántas veces Dios quiere confiarnos muchas cosas en la iglesia, pero por temor a fracasar en ese proyecto, a no realizar lo que el Señor te manda, pues dices, no, yo no puedo, pastor, yo no puedo, hermana, yo no puedo, hermano. También lo peor que puedes hacer por temor, rechazar el llamado que Dios te ha hecho a su ministerio. ¿Cuántos jóvenes por temor al fracaso dicen, es que si no puedo predicar, si no puedo ir a anunciar el evangelio a aquellas almas perdidas, y por ese temor se quedan esclavos, y el llamado que Dios les hace pues lo toman muy en poco? Tomás Alva Edison, para lograr lo que había conseguido, tuvo una gran cantidad de intentos fallidos y pruebas. De hecho, para inventar la bombilla eléctrica tuvo que hacer más de 1000 intentos, imagínense, jóvenes, más de 1000 intentos para él lograr hacer la bombilla eléctrica, tantos que sus discípulos le preguntaron si no se desanimaba ante tantos fracasos. Y él dijo, ¿fracasos? No, fracasos no. Yo sé que no han sido fracasos. En cada descubrimiento me enteré de un motivo por el cual una bombilla no funciona. Ahora sé que 1000 maneras hay para realizar una bombilla. El inventor oficial de la luz eléctrica fue Tomás Alva Edison.
el 22 de octubre de 1879, tuvo éxito en sus diversos intentos. Él inventó la luz eléctrica. Imagínate si por temor de esos 1000 intentos fallidos él hubiera fracasado, pero no, él salió adelante porque cada fracaso lo tomaba como una experiencia. Así cada uno de nosotros debemos de tomar cada intento fallido como una experiencia para lograr nuestras metas. El Señor dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será donde quiera que fueres. También puedas tener el temor al que dirán, el temor al abandono, el temor a aquellos que te digan, pues dice aquí, angustia silenciosa a ser juzgados. Ese es el temor al que dirán, a que se hagan determinadas ideas sobre nosotros. Por ejemplo, la gente vive con prejuicios, pensando siempre en la vida de los demás y no en nuestra vida propia, que es tan valiosa para los ojos de Dios y para nosotros mismos debe de ser valiosa. Tratar de alcanzar el ideal del otro. Por eso mucha gente vive de acuerdo al que dirán de los demás y no vive su propia vida o una relación íntima con Dios. En este caso, dice, por el que dirán muchos no se han bautizado, porque dicen: ay, ¿qué van a decir? Es que yo como era antes y ahora ya voy a ser un hijo de Dios, ya voy a bajar a las aguas. Eso es pensar en el que dirán, y muchos viven en esos temores, encadenados, esclavizados. No testifican del poder de Dios, porque dicen: ay, si paso al frente, voy a quedar desmayado, y si digo una palabra, y si todos empiezan a reír. Viven atemorizados y no pueden testificar del poder de Dios. No crecen espiritualmente, no expresan sus sentimientos por el temor a qué dirán. También puedes sentir tu temor al abandono, quiere decir temor intenso a quedarse solo. Sentirse abandonado es sentirse dependiente a los demás. No podemos nosotros depender de la demás gente. Sí debemos depender de Dios siempre, depender de Dios, pero no depender de la demás gente. Dice, al abandono es quedarse con relaciones sentimentales tóxicas. Si tienes un noviazgo tóxico y por temor a sentirte abandonado, sentirte solo, o ya sin no tener un novio o una novia, dices: no, yo mejor así sigo porque yo no quiero estar solo. Más adelante Dios pueda preparar a alguien ideal para ti. Dice también temor a las amistades destructivas, en trabajos que no traen ninguna satisfacción, en sentirse solos estando rodeados de mucha gente. No sé si te ha pasado que cuando estás solo, y aunque haya mucha gente, pero tú te sientes solo, porque tienes ese temor a ser abandonado, a estar solo, porque no somos dependientes de Dios, sino del hombre, como dice la palabra de Dios en Jeremías 17, 5 y 7. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hay una maldición para que confía en los hombres, en que su confianza está en tener a alguien al lado y estar pensando que sin él no podemos vivir. También dice el versículo 7, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, jóvenes, ¿a qué le tenemos temor? ¿Se vieron identificados con uno de estos puntos? Sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Vemos el punto 2 que nos dice: los temores vienen de dentro, los conflictos de fuera. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 5: porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne. Antes, en todo fuimos atribulados de fuera, cuestiones de dentro, temores. También la palabra del Señor nos dice en el libro de el patriarca Job, capítulo 3, versículos 25 y 26, dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido,
y hame acontecido lo que temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni tuve reposo. Vínome, no obstante, turbación. La palabra del Señor nos dice que los temores que el joven tiene, pues vienen de adentro porque él mismo se los ha hecho. Todos nosotros nos hacemos esos temores y los vamos guardando desde niños, desde muy pequeños nos empiezan a formar estos temores que a veces ni existen. Por ejemplo, nos están diciendo, si no te portas bien, va a venir el coco y te va a llevar. Y nosotros nos formamos un temor de algo que no es en realidad. Los conflictos son los problemas que nos vienen de la familia, del trabajo, como vamos a ver más adelante. También los temores vienen a causa de la desobediencia a Dios, según lo dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, los versículos 9 al 13, que voy a leer para ustedes. Génesis 3, 9 al 13 dice así: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que te mandé no comieses? Y él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán, que Dios visitaba a Adán y venía y platicaba con ellos. Y ellos se sentían a gusto. Ellos estaban felices. ¿Y quién no va a estar feliz en el huerto del Edén? Todos estaríamos felices. Pero la desobediencia lo llevó a tener temor. ¿Qué fue lo que hizo? Dice en la Biblia que ellos comieron del fruto prohibido. Cuando Dios había dicho que no, ellos lo hicieron. ¿Cuántas veces, joven, se les dice a los jóvenes, esto no hagas? No te juntes con estas amistades porque te van a hacer daño. No dejes de asistir al templo. Pero el joven hace lo contrario. Entonces, cuando desobedece a Dios, empiezan los temores, empieza el temor a que va a pasar algo está por acontecer, aunque no sea. La desobediencia a Dios lo lleva a llenarse de temores, se va llenando, hasta que no puede más. Dice la Biblia que cuando Dios vino a hacer cuentas con Adán y con Eva, y le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán? Estaba escondido entre sus temores, porque sabía que Dios iba a venir. El temor que ellos sentían es que Dios iba a hacer algo, no se sabía qué, pero Dios les había dicho, no comerás del árbol, y ellos así lo hicieron. Algo pasaría por la desobediencia a Dios. Cualquier elección que es contraria a lo que Dios ha instruido se convierte en un temor o en pecado. También la palabra del Señor nos dice en el libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8, que por los sentimientos de inferioridad vienen los temores. A veces nos sentimos inferiores. En estos versículos nos habla la Biblia
de Elías, un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios. Acababa de pasar un triunfo muy grande. Imagínense, pedir fuego del cielo y que cayera fuego del cielo. Un éxito rotundo, un éxito grande. Y luego dice que de que cayó fuego del cielo, hirió a los 450 profetas de Baal. Era un éxito para Elías, era para que se sintiera grande. Sin embargo, no fue así. Él era humano como cualquiera de nosotros. También había tenido una infancia. Es que le llegó un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Jezabel le dijo: mañana estarás muerto igual que los profetas. Elías huye, escapa por su vida, por temor a la muerte. Elías sabía que Dios estaba con él. Joven, Dios está contigo. Hay temores, es cierto, pero recuerda que Dios está contigo. Dios está con todo aquel que clama a Él. Aunque somos cristianos, a veces pasamos por ciertos temores, pero no hay que olvidar esto, que Dios siempre ahí está. La Biblia dice que vino un ángel, le tocó y le trajo una torta. Elías despertó, comió la torta y caminó 40 días. Es que Dios ahí está, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Los temores los tenemos adentro. Afuera también hay circunstancias difíciles, hay conflictos. Muchas veces estamos rodeados de conflictos, porque no faltan enemigos. Pero, joven, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Dios no te ha dejado. Dios ahí está contigo. No temas, dice el Señor, yo soy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Yo siempre te ayudaré, siempre te voy a esforzar. Es importante que no nos olvidemos de la palabra de Dios. Todas aquellas promesas que Dios tiene para nosotros. A veces no se quiere prosperar por el temor de que los demás nos van a criticar. Por eso dice, es que no aprendo a tocar guitarra, porque qué tal que no aprendo bien y los demás nada más se burlan. Pueden ser complejos de inferioridad. A veces no se quiere hacer algo en la obra de Dios por lo mismo, porque dicen, es que yo no estoy preparado, es que yo no tengo los estudios, yo no tengo una carrera. Pero no nos olvidamos que Dios es el que capacita. Dios es el que capacita al hombre y le da todas las herramientas para que pueda ser un vencedor. También la influencia de nuestro entorno a veces nos llena de temores. Lo que nos dicen los vecinos, lo que nos dicen en la casa, porque a veces esto sucede. En la escuela, por miedo a lo que vayan a pensar en la escuela, el joven dice, es que yo no soy cristiano, son cristianos mis papás. Yo no soy el cristiano, ellos son. Ellos son los que van al templo, pero yo no. Por miedo o por temor. La influencia de nuestro entorno es muy fuerte, y más cuando empezamos a buscar a Dios. Cuando nosotros empezamos en el camino de Dios, nos empiezan a criticar, nos empiezan a decir, ya eres cristiano, ya eres evangélico, ya te vas a convertir en un aleluya. Eso empieza a llenar de temores
dentro de sí, que impiden el desarrollo de un buen cristiano. Y es por eso que no te has desarrollado como cristiano, como un buen hijo de Dios, como una buena hija de Dios. Porque la familia, porque lo social te ha llenado de temores. La misma familia te dice: es que no cambias, ¿para qué vas al templo? Es que tú no eres así, tú vas a caer. Si tú te bautizas vas a caer. Ahorita dices que eres muy cristiano, pero después la misma familia llena de temores al joven. Pero recuerda que solamente Dios puede ayudarte. Sigue adelante, joven. Sigue luchando. Sigue esforzándote. No te desanimes. Recuerda que el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene. Recuerda que Dios no te ha dejado. Si mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. No debemos dudar en ningún momento que la ayuda divina está siempre con nosotros. Se llenan de temores los jóvenes, aún en lo espiritual, porque dicen: es que yo no crezco porque es que fulano se bautizó y dejó su lugar. Sotano hasta se fue al instituto y ya no está en su lugar. Y así va llenando el corazón de temores, y dice: yo por eso mejor aquí me quedo. No crece. Tiene conflictos con los demás jóvenes. A veces no se puede llevar con ciertos jóvenes. Pero eso es de fuera. ¿Qué tienes que hacer? Hay que vaciar el corazón de todos esos temores y llenarlos de Dios, o llenar el corazón de Dios. Llenarlo de Dios hasta que rebose. Recordando que de la abundancia del corazón habla la boca. Llenémonos entonces de Dios. Y entonces desaparecerán todos aquellos temores. Es como cuando entramos a una casa por la noche y encendemos la luz, huyen las tinieblas y aparece la luz. Cuando nosotros nos libramos de todos esos temores, se va el mal y queda la paz de Cristo. Queda la paz del Señor. Entonces vivimos felices. Entonces somos rodeados de tanta felicidad que desbordamos de felicidad y queremos que todo el mundo conozca a Dios. Y es por ello que hoy te decimos: joven, busca a Dios, que Dios es bueno y ahí está contigo. Continuamos con el siguiente punto. A ver, por último, el punto número 3, con la ayuda del Señor. Y este punto es cómo combatir el temor. Veamos en la palabra de Dios, con la ayuda del Señor, en Isaías 43, 1b, dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Somos de Dios, jóvenes. Dice: no temas, porque yo te redimí. Dios ya nos ha redimido. Ya no somos como los demás jóvenes que están sin Dios, sin esperanza, sin proyectos, sin metas, sin ideales. Ahora somos de Dios. Ahora nosotros tenemos metas, proyectos a corto plazo y a largo plazo, porque nuestra mayor meta es llegar al reino de los cielos. Pero dice el Señor: yo te redimí, te puse nombre. Ahora somos hijos de Dios, somos cristianos, somos pueblo de Dios. Ese es nuestro nombre. Tú eres juventud de Cristo. Gloria al Señor. Dice aquí: te puse nombre, mío eres tú. Somos propiedad de Dios. Dios es nuestro redentor, también es nuestro dueño que cuida de nosotros. El temor es una reacción a lo posible, recordemos.
No es algo que va a suceder al 100%. Hay una probabilidad que suceda, pero no siempre. El temor también no te debe de llevar a paralizarte, sino debes de continuar. Porque esto es lo que quiere el enemigo de nuestras almas, tenernos esclavizados, tenernos estancados. Pero ¿cómo podemos combatir el temor y decir, yo quiero ser diferente, quiero ser libre, quiero volar? El Señor nos dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos iba a libertar de los temores, poniendo nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Isaías 41:10. Dice la palabra del Señor, te invito a que busquemos o leas en la diapositiva. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Dice aquí el Señor, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiere decir que no temamos porque el Señor está con nosotros. Debemos poner nuestra confianza en Dios, no confiar meramente en lo que nos dicen los demás, aún en lo que nos dice nuestra mente, porque podemos tener esos conflictos, como veíamos en el punto pasado, esos pensamientos o malos pensamientos, temores, y en nuestro entorno poderlos nosotros detenernos por esos conflictos. Dice el Señor, no temas, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te va a dar fuerzas. Dios es un Dios que nos da fuerzas. Dice que te esfuerzo y siempre nos va a ayudar. Qué hermoso de saber que Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Dice allí, siempre te voy a sustentar con la diestra, con mi mano te voy a ayudar, te voy a detener. Si estás en peligro, pues yo te voy a sacar de ese peligro. Por eso no debemos de tener temor, sino confianza en nuestro Dios. ¿Cómo vencer o combatir el temor, jóvenes? Siendo verdaderamente hijos de Dios. Porque ¿qué padre no cuida a su hijo? Si los padres terrenales cuidan a sus hijos de no caerse, de no lastimarse, y a veces no pueden evitarles eso, pero siempre están allí para ayudarles. Dice Romanos 8, 15 y 16, dice, esta cita vamos a leerla con la ayuda del Señor. Romanos 8, capítulo 8, versículos 15 y 16. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No hemos nosotros recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Ya no somos esclavos del pecado, sino ahora el Señor nos ha hecho libres y hemos recibido el espíritu. Ese espíritu dice aquí que da testimonio que somos hechos hijos de Dios, para que no estemos en temor, sino que ahora nos sintamos acogidos por Dios y siendo hechos hijos de Dios. También, ¿cómo podemos combatir el temor? Teniendo el amor de Dios. Es importante que tengamos el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Qué nos dice Primera de San Juan 4:18? La palabra de Dios dice así: en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, y donde el que teme no está perfecto en el amor. Quiere decir que si nosotros todavía le hacemos mucho caso a esos temores, no estamos siendo perfeccionados en el amor. Recuerden que Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. En el amor no debe haber temor. Dios no es un Dios de temores. Dios es el creador del universo, del cielo, de la tierra, nuestro creador. Y en ese perfecto, dice, amor, más el perfecto amor echa fuera los temores. Si Dios está en nosotros, esos temores van a ser raídos. Probablemente estén arraizados, estén aferrados, porque desde pequeños nos dijeron, tú no puedes, o vente para acá. Incluso con el perdón de todos los que nos escuchan,
a algunas personas se les digo, tú eres un burro. Y esa persona vive con ese miedo y dice, no, pues es que yo no puedo estudiar, yo no puedo realizarme. ¿Por qué? Porque pues ellos piensan, a lo mejor no lo digan, no lo externen, pero en su pensamiento dicen, es que, pues sí, como decía mi mamá o mi papá, yo soy un burro. Y no, somos hijos de Dios. Ahora tenemos el amor de Dios dentro de nosotros, el cual es un perfecto amor, dice, que va a echar fuera todo lo malo. Porque los temores esclavizantes son pensamientos malos que viven dentro de nosotros y nos impiden realizar nuestras capacidades. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Dice, en 2 Timoteo, vamos a leer, 2 Timoteo 1:7. Debemos de llenarnos del poder de Dios. También de esa manera vamos a poder combatir el temor, llenándonos de la presencia del Espíritu Santo. Ya tenemos 2 Timoteo 1:7, dice así, jóvenes, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Dios no nos va a dar algo que nos haga daño, que nos lastime, que nos sienta, que nos deprima, que nos sintamos nosotros decepcionados de sí mismos, ¿no? El Señor dice que nos da espíritu de fortaleza. Hermanos jóvenes, el Señor nos da ese espíritu de fortaleza para poder decir, como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y al decir esa palabra todo, se da a entender que no había imposibles para San Pablo. Ni para ustedes, ni para mí, ni para nadie debe haber imposibles. Cuando nosotros nos llenamos del poder de Dios, estamos fortalecidos espiritualmente. También el Señor nos llena de ese amor, dice, y de templanza. Entonces no hay por qué temer si estamos revestidos del poder de Dios. Es importante que ustedes, cada uno de ustedes, entienda esto, que necesita la presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo combatir estos temores? Poniendo nuestra confianza en Dios, siendo verdaderamente hijos de Dios, aceptando a Cristo en nuestro corazón y teniendo el amor de Dios. Con la ayuda del Señor podremos vencer estos temores. Como se darán cuenta, jóvenes, Satanás aprovecha nuestros temores para hacernos dudar de las verdades de Dios. Tenemos promesas en la palabra del Señor, pero Satanás aprovecha nuestros temores para esclavizarnos, para detenernos, para aislarnos, para apartarnos. Tú perteneces a un grupo de jóvenes y si no es así, pues te invitamos a que te unas al grupo de jóvenes, a que aceptes a Cristo en tu corazón, a que te acerques a una iglesia si tú no te congregas en ningún lugar. Pero si ya eres parte del grupo de jóvenes, hay mucho que hacer, hay mucho en la obra de Dios. Eres joven y tienes la capacidad, la fortaleza, la habilidad para poder desempeñar muchas cosas. Y no tan solamente en lo espiritual, también en lo intelectual, con tu familia, con los que te rodean. El Señor te ha dado esa libertad para que vueles. Que el temor no te esclavice y puedas desarrollar tus capacidades, sino que puedas ser libre y poder servir a Dios. Es por eso que hoy vamos a hacer una oración por ti. Vamos a pedirle al Señor que Él te ayude, que Él te use en tus manos y que todos estos temores que probablemente tú estés o tengas y estés luchando con ellos sean desaparecidos, sean quitados de tu vida. Vamos a hacer una oración con la ayuda del Señor. Oramos, jóvenes. Padre eterno, Dios todopoderoso que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos tu palabra, Señor, Dios mío, en la cual, Dios eterno, debemos estar atentos, Dios eterno, para que podamos, bendito Señor, obedecerla y así, Dios mío, ser libres. Dios eterno, delante de ti está esta juventud, Señor. Te pido perdones el pecado, Señor. Perdona, Señor de los cielos, perdona la maldad, Dios mío, la desobediencia
desobediencia, Padre Celestial. Perdona a aquellos jóvenes que no han avanzado, no han crecido, no han entregado su vida a ti, Señor, y hoy están mirando esta grabación, escuchando, Dios mío, tu palabra. Señor, te pido que llenes su corazón de amor, Señor. Dios mío, que eches fuera todo temor, echa fuera todo temor, Señor de los cielos, que su corazón pueda ser libre para que tú habites en él, Señor eterno, para que tú hagas morada en ese corazón, Señor de los cielos, y entonces sea un joven triunfante, un joven exitoso, un joven de Dios, un joven que te ame, Señor de los cielos. Ayuda a esos jóvenes que se están rindiendo a ti, esos jóvenes, Dios mío, que han sido tocados con tu palabra, esos jóvenes que han sido identificados con estos puntos, Dios mío, que hemos tratado. Padre Celestial, te rogamos, te suplicamos que tengas misericordia. Haz crecer espiritualmente, haz crecer espiritualmente, Señor. Dios mío, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra haga el efecto en cada corazón, Señor, y sea prosperada en aquello para lo que la has enviado. Señor eterno, gracias por estos medios, Señor, porque por medio de ellos muchos están escuchando el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta enseñanza. Eterno Dios, esperamos que sea de bendición para todos aquellos oyentes. Eterno Señor, gracias te damos, pues sabemos que haces esto, Señor, y seguramente has de hacer mucho más de lo que yo alcanzo a pedirte. Por el nombre santo de Jesús, por los méritos que hizo Cristo en la cruz del Calvario, te damos gracias, pues sabemos que has de intervenir conforme a tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, jóvenes, Dios les bendiga. Esperamos que haya sido de bendición esta enseñanza. Dios les bendiga y que sea de mucho provecho para sus vidas espirituales y sigan creciendo, y que el Señor les dé su bendición.